orgullo que Chile está probablemente dentro de los 5 países que más crecen en el mundo. Vivimos en nuestro país una concentración económica brutal. Unas pocas familias, 12, 13, 14, algunas empresas extranjeras se han adueñado absolutamente de la economía nacional. Ya no es necesario hablar del 10% más rico y el 10% más pobre y si se estrecha o no la brecha. No, hay que hablar del 1%. ¿Con la complicidad de la clase política? Sí, con la complicidad de la clase política. En algunos casos, por razones de conveniencia, porque son ellos los que financian la política. Vienen campañas. ¿Cómo cree usted que se financian las campañas? Desde las presidenciales para abajo, todas. 34% de todo el ingreso generado anualmente en Chile es el endeudamiento de los chilenos. Y representa la deuda promedio de las personas un 62% del ingreso promedio. O sea, este país vive para la banca, vive para trabajar y para que ese ingreso se entregue a la banca. Y esto va creciendo, creciendo, creciendo. El crédito con aval del Estado es un fiasco y ya lo demostró el Banco Mundial, porque es ineficiente, pone al Estado de rodillas ante la banca, ¿ya? Demostrado que hoy día, entre el 2006 y el 2010, el Estado pagó un sobreprecio por las carteras de deudores por más de 80.000 millones de pesos. Con el crédito con aval del Estado solamente arriesgan las familias y los jóvenes, los bancos no arriesgan nada. ¿Por qué? Porque la banca y algunas instituciones privadas de educación superior fueron a tocar la puerta de la concertación y la derecha para que les aseguraran un nicho de negocio rentista. Déjeme terminar, exministro. El señor ministro Vital se las abrió. El ministro Vital les abrió la puerta. Eso es una insolencia de suponer de que tú tienes la moral y que los demás no hemos luchado porque... No sé si tengo la moral, usted no la tiene, lo han demostrado. No puedes decir eso tú. Porque a los bancos no les gusta la competencia. Eso lo dijo hasta el Mercurio en una editorial a comienzo de año. No les gusta la competencia, entonces tuvieron que acceder a la clase política para que la clase política les asegurara un nicho en el que pudieran jalar la riqueza de los chilenos a sus bolsillos sin necesidad de entrar a competir con nadie. Nuestra clase política tiene que tomar una decisión, la concertación y la derecha, si quieren seguir siendo el brazo político de la banca. El caso de la Polar puso en alerta a los clientes de esta tienda, pero también a quienes tienen dudas con las otras empresas del retail. El 2007 el Servicio de Impuestos Internos hizo condonaciones por 13.000 millones de pesos y el 2011 rompió todos los récords, 77.000 millones de pesos. Pero lo más grotesco es que esos 77.000 millones de pesos están concentrados en un cliente, Johnson. Horst Paulmann hizo un tremendo negocio con Johnson. ¿Sabe cuánto pagaron al final o no? O sea, les perdonaron 59.000 millones de pesos, pagaron 4.000. ¿Sabe cuánto le condonaron de multas e intereses? El 99%. Pero dicen, aquí la política y la influencia no entra, dicen, e incluso se enojan cuando uno pudiera sugerir una cosa de este tipo. Según un estudio realizado por el FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social, se ha detectado que el 77% de las familias del quintil de menores ingresos tiene deudas y destinan el 60% de sus ingresos al pago de estas. Es una realidad que nosotros venimos advirtiendo también a nivel de los empleados de muchas de las empresas. Generalmente el 50% de los colectivos de muchas empresas se encuentran sobreendeudados. Ahora, nosotros definimos que una persona o una familia está sobreendeudada cuando debe más de 7 veces su renta bruta mensual en deudas de consumo. ¿Por qué hoy día se pide tanto crédito? Porque los salarios, los ingresos son insuficientes. Ahora uno dice, bueno, pero si son insuficientes, ¿por qué la gente gasta más? Porque necesita gastar más. Tú necesitas pagar por la educación, pagar por la salud, pagar absolutamente por todo, los estacionamientos. Las carteras, hasta por cada día te suben las cosas que tienes que pagar. Y los ingresos no te alcanzan. Entonces tú necesariamente tienes que recurrir al suministro que te da el sistema bancario porque te lo ofrece, ¿no? Entonces el problema es más complicado. No solamente está el monopolio de los bancos, no solamente están las necesidades de la gente, no solamente está el Estado que no provee un conjunto de servicios que evitarían tener que recurrir a este tipo de financiamiento. O que no protege. Es un problema complejo. No queremos matar una economía tan sana como la chilena, que en el medio de un mundo que se debate hoy día en la recesión europea, la desaceleración en Asia, la falta de crecimiento, el anémico crecimiento de Estados Unidos, esta economía sigue creciendo, sigue creando empleo. Tenemos que cuidar eso y no matar la gallina y los huevos de oro. Y la gallina y los huevos de oro en este caso es una economía fuerte que crece, genera empleo, aumenta los salarios. Los bancos son empresas bien particulares. ¿Por qué particulares? Porque no quiebran.
descansan casi exclusivamente en la confianza pública. La denuncia de alzas unilaterales de las comisiones de tarjetas de crédito, esta vez contra Banco Estado. La justicia citó a las partes a una instancia de conciliación. Refiero a esto porque también estuvo muy presente con lo sucedido con Cencosud, le costó la candidatura a Lawrence Goldborn. Ahora es Banco Estado el que cometía un abuso muy similar, que era subir en forma unilateral el costo de algunos de sus productos. Y que debería costarle la candidatura a la señora Bachelet, porque toda la gente que está involucrada son funcionarios de la Concertación y trabajaron para el gobierno de la señora Bachelet. Yo tengo el orgullo, la tranquilidad y la seguridad de decirles a ustedes que la banca chilena no abusa. ¿Qué te parece las declaraciones de señora Watt? ¿Qué está pasando con la banca y los clientes? Bueno, en primer lugar me parecen declaraciones impertinentes y dignas de quien se cree dueño de este país, porque en realidad son dueños de este país. Aquí hay 4 o 5 grupos económicos que tienen más o menos el 20-25% de toda la riqueza de este país, lo que a mí me parece inaceptable. Él habla como... A mí me parece que lo que muestra este señor es la brutalidad, la completa y absoluta falta de respeto por los mínimos derechos que deben existir en un país. Eso es lo que a este país lo tiene cansado. Lo que pasa es que aquí hay un maridaje entre la política y el dinero y los negocios. Y eso se muestra en el Banco Estado, que pasa con Cencosud. ¿Y qué propone usted? ¿Cómo se rompe algo como eso? En primer lugar, hay que terminar con esa vinculación entre la política y el dinero. Lo que nosotros estamos planteando en esta materia es crear un polo de financiamiento estatal, bancos estatales. Tenemos que tener bancos estatales, que además es lo que pide la gente. Como por ejemplo el Banco Estado antes. Como era el Banco Estado antes, no ahora, porque hoy día da exactamente lo mismo, y además incluso más caro que los bancos privados. Sí. Entonces, lo que nosotros hemos planteado no es muy distinto a lo que ocurre en muchos países del mundo, que hay bancos estatales y que también hay bancos privados, pero los bancos estatales tienen una lógica distinta, que es servir al desarrollo del país. Es decir, el Banco del Estado no es un banco estatal, señor, es un banco que funciona como todo en Chile al servicio de los capitales privados. El Banco del Estado le prestó plata al señor Luxi para que se comprara el Banco Chile. Sí, le prestó plata a mi papá, que es agricultor. No servir al interés público, porque la plata deberían prestársela a las pequeñas empresas, a la pequeña agricultura, a quienes quieren desarrollar la actividad productiva y no a quienes quieren hacer negocios especulativos como hacen generalmente los bancos y que es la propuesta que a ustedes les gusta.